Hola, bienvenido a esta reflexión cristiana. Hoy te invito a acompañar a Mateo, un joven que busca a Dios en medio de dudas, miedos y un corazón cansado. Relajemos la mente, calmemos el corazón, y abramos espacio para escuchar a Dios a través de esta historia. Mateo era un joven que siempre había creído en Dios, aunque su fe había sido puesta a prueba muchas veces. Creció en un hogar donde la oración era parte de la vida cotidiana, donde la Biblia se leía y se hablaba de Dios todos los días. Sin embargo, ahora, ya no podía sentirse tan seguro de su fe. Los días de Mateo se parecían entre sí. Se levantaba temprano, preparaba su desayuno rápidamente y salía a cumplir con sus responsabilidades. Estudiaba, trabajaba, atendía a sus amigos y familiares, pero algo dentro de él se sentía vacío. Había aprendido a sonreír, a decir que estaba bien, pero por dentro, sentía un peso que no podía compartir con nadie. Cada noche, se sentaba en su habitación a orar, pero las palabras salían mecánicas, como un ritual. Dios, guíame, ayúdame, gracias por todo, decía sin sentir realmente esas palabras. Mateo quería sentir la presencia de Dios, quería escuchar una respuesta, pero parecía que solo existía silencio. Y ese silencio, poco a poco, comenzó a cansarlo. A veces recordaba los momentos felices de su infancia, cuando corría con su hermano menor, cuando jugaba en el parque con amigos, cuando cantaba en la iglesia con alegría. Esos recuerdos lo llenaban de nostalgia y tristeza al mismo tiempo. Se preguntaba por qué ahora todo se sentía tan pesado, tan vacío, tan distante de Dios. Mateo sentía miedo. Miedo de que su fe se debilitara, miedo de que sus oraciones fueran en vano, miedo de que Dios no escuchara. Pero también había algo en su corazón que le decía que no debía rendirse. Ese pequeño fuego de esperanza le decía que Dios aún estaba allí, incluso cuando no lo podía ver. Un día, después de un periodo particularmente difícil en sus estudios y trabajo, Mateo decidió salir a caminar. No quería compañía, no quería distracciones. Solo necesitaba aire fresco, un poco de silencio, y un momento para ordenar sus pensamientos. Caminaba sin rumbo por las calles tranquilas, observando cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles, cómo el viento movía suavemente las hojas, cómo el mundo parecía seguir girando sin notar su angustia. Mientras caminaba, Mateo comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó cada momento en que había sentido que Dios estaba lejos, y cómo, aún así, había resistido. Pensó en los amigos que lo habían decepcionado, en las oportunidades que había perdido, en las decisiones que le habían causado dolor. Todo parecía acumularse en su corazón, y por un instante, se sintió abrumado. Se sentó en un banco de un parque casi vacío, rodeado de árboles que susurraban con el viento. Mateo cerró los ojos, respiró profundo, y permitió que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo comenzaran a caer. No había palabras, no había oración perfecta. Solo un corazón que necesitaba desahogarse. En ese momento, Mateo comenzó a hablar con Dios desde lo más profundo de su ser. No oró con frases elaboradas, no recitó versos que recordaba de memoria. Solo habló con sinceridad: Dios, estoy cansado, no entiendo, no sé si puedo seguir, pero te necesito. Y aunque no escuchó una voz, aunque no vio señales extraordinarias, comenzó a sentir algo diferente. Una paz sutil, casi imperceptible, que parecía envolverlo suavemente. No era la ausencia del dolor, sino la certeza de que Dios estaba allí, caminando a su lado. Mateo abrió los ojos y observó a su alrededor. Notó los detalles que antes no veía: el canto de un pájaro, la brisa que le tocaba el rostro, los rayos de sol que iluminaban suavemente el parque. Todo parecía recordarle que Dios está presente, incluso en los momentos de silencio, incluso cuando no lo sentimos cerca. Se dio cuenta de que parte de su cansancio provenía de su necesidad de controlar todo, de entender cada detalle, de obtener respuestas inmediatas. Comprendió que sanar y fortalecer la fe no significa que los problemas desaparezcan, sino que aprendemos a confiar en Dios mientras los atravesamos. Mateo permaneció en el parque hasta que el sol comenzó a bajar, dejando un cielo teñido de naranja y rosa. Sentía que, aunque su corazón todavía estaba cansado, había un pequeño respiro, una chispa de esperanza que le permitía seguir adelante. Antes de regresar a casa, Mateo hizo un compromiso consigo mismo: no dejaría que su desesperanza apagara la fe que todavía vivía en su interior. No sabía cómo sucedería, ni cuándo sentiría alivio completo, pero estaba dispuesto a confiar, a buscar a Dios con sinceridad y a permitir que su presencia guiara su vida, un día a la vez. Tal vez tú, que escuchas esta historia, te sientes como Mateo. Tal vez tu corazón está cansado,
tu fe está débil, y parece que Dios no escucha tus oraciones. Quiero decirte que Dios sí está presente. Él conoce tus lágrimas, tus miedos, tu cansancio. Él está caminando contigo, incluso cuando todo parece silencio. Mateo no lo sabía aún, pero este paseo, este momento de quietud, sería el inicio de un proceso de sanidad espiritual que transformaría su vida. Sería un viaje en el que aprendería a confiar, a encontrar esperanza, y a sentir la presencia de Dios incluso en medio de las dudas y los miedos. Mientras el sol desaparecía detrás de los árboles, Mateo dio un último suspiro, cerró los ojos y agradeció en silencio. No pidió milagros, no pidió respuestas inmediatas. Solo agradeció la oportunidad de sentir que Dios estaba allí, que su corazón podía descansar, aunque fuera por un momento. Y con ese primer paso, Mateo comenzó a abrir su corazón a lo que Dios tenía preparado para él, sin saber que al día siguiente, su vida estaría a punto de cambiar de manera inesperada. Después de aquel paseo solitario, Mateo sintió un pequeño alivio, pero su corazón aún estaba cargado. El día siguiente, decidió regresar al parque. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él le decía que necesitaba estar allí, rodeado de naturaleza, lejos del ruido y de las preocupaciones. Mientras caminaba entre los árboles, observó a una mujer sentada en una banca, con una pequeña Biblia entre sus manos. Su rostro irradiaba paz, serenidad y una calma que parecía diferente a todo lo que Mateo había visto antes. Ella parecía sumida en su oración, como si el mundo exterior no existiera. Su nombre era Elena, una mujer mayor que había pasado por muchas pruebas en su vida, pero cuya fe permanecía firme. Su mirada, aunque tranquila, transmitía un mensaje profundo. Había paz incluso en medio de las dificultades. Mateo dudó por un momento si debía acercarse, pero algo en su corazón le impulsó a sentarse en la banca de al lado, sin decir nada. Solo respirar, escuchar, observar. Después de un rato en silencio, Elena abrió los ojos y le dirigió una sonrisa amable. Con voz suave y pausada dijo: «A veces Dios sana sin decir una palabra». Mateo no respondió, pero sintió que algo dentro de él se removía. Nunca había escuchado algo así. No era un sermón, no era una enseñanza académica, solo una frase sencilla, pero profunda, que parecía hablar directamente a su alma. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Mateo finalmente, con un hilo de voz. Elena cerró suavemente su Biblia y comenzó a hablar. «Cuando pasé por momentos difíciles, pensé que Dios me había abandonado. Lloré muchas noches, dudé, me sentí sola, y aún así, Él nunca se apartó. No siempre cambia lo que duele, pero siempre camina contigo mientras sana tu corazón». Mateo permaneció en silencio, procesando cada palabra. Recordó sus propias lágrimas, sus noches de oración vacías, sus dudas y temores. Nunca había pensado que la sanidad pudiera venir a través de otra persona, alguien que ni siquiera sabía lo que él sentía. «¿Y cómo supiste que él estaba contigo?», preguntó Mateo, con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. «Porque sentí paz», respondió Elena. «Una paz que no viene de ver todo resuelto, sino de saber que él está presente. Mientras lloraba, mientras dudaba, sentí su mano sosteniéndome. Y aunque no veía señales, entendí que cada momento difícil estaba formando algo en mí, algo que yo no podía ver». Mateo cerró los ojos, dejando que estas palabras calaran hondo en su corazón. Sentía que cada palabra era para él, que Dios estaba usando a Elena como un instrumento para recordarle que no estaba solo, que no estaba olvidado. «Pero, ¿y si la espera es demasiado larga?», preguntó Mateo. «¿Y si siento que no puedo seguir?». Elena tomó su Biblia, la abrió y señaló un pasaje. «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Proverbios 3, 5-6. «Eso me ayudó», continuó Elena. «No entendía todo, pero aprendí a confiar. Y cuando confías de verdad, algo cambia en tu corazón. La esperanza regresa, la fe se fortalece, y puedes seguir adelante aunque el camino sea difícil». Mateo sintió lágrimas que no pudo contener. No eran de tristeza, sino de alivio, de liberación. Era como si alguien finalmente hubiera escuchado su corazón, aunque fuera solo una persona, un canal que Dios había colocado en su vida para recordarle su amor. Pasaron minutos en silencio. El viento movía suavemente las hojas, los pájaros cantaban a lo lejos, y Mateo comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. No una paz que eliminara sus problemas, sino una paz que le permitía sostenerlos con confianza en Dios. Elena se levantó lentamente y dijo:
Debes aprender a dejar que Dios hable a tu corazón, Mateo. No siempre lo hace con ruido, a veces lo hace con personas, con momentos, con silencio. Él obra cuando menos lo esperamos. Antes de irse, añadió: recuerda que no estás solo. Él está contigo. Él escucha. Y te ama incluso cuando dudas. Mateo permaneció sentado, observando cómo Elena desaparecía entre los árboles. Sentía una mezcla de sorpresa, alivio y gratitud. Todo había sido breve, sencillo, pero profundamente transformador. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que Dios le estaba hablando, y que su corazón podía comenzar a sanar. Mientras regresaba a casa, Mateo reflexionaba sobre todo lo que había escuchado. Se dio cuenta de que Dios había usado a Elena para recordarle algo fundamental: la sanidad y la fortaleza espiritual a veces vienen a través de encuentros sencillos, a través de personas que Él coloca en nuestro camino, a veces sin que lo sepamos. Esa noche, Mateo oró desde lo más profundo de su corazón. No pidió respuestas inmediatas ni milagros espectaculares. Solo habló con sinceridad, dejando que sus sentimientos fluyeran, permitiendo que Dios hablara a su alma. Y aunque no hubo una voz audible, Mateo sintió que todo su corazón estaba más ligero. Una semilla de esperanza y fe había sido plantada, una que crecería con paciencia y tiempo. Mateo comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. La fe verdadera no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en Dios incluso cuando no entendemos, incluso cuando todo parece silencio. Esa confianza, aunque pequeña al principio, podía sostenerlo en medio de cualquier tormenta. Y así terminó aquel día. No con un milagro visible, sino con algo aún más poderoso, un encuentro que transformó el corazón de Mateo y lo acercó más a Dios. Él no lo sabía aún, pero este sería solo el comienzo de un proceso de sanidad espiritual que continuaría, creciendo con cada paso, cada oración y cada acto de fe. Tal vez tú, que escuchas esta historia, también has tenido encuentros que cambiaron tu vida. Tal vez Dios ha usado personas, palabras o momentos silenciosos para recordarte que no estás solo. Hoy, escucha con el corazón abierto. Dios puede hablarte en cualquier momento, incluso cuando no lo esperas. Después del encuentro con Elena, Mateo no volvió a sentir el mismo peso sobre su corazón, pero sabía que el camino apenas comenzaba. La semilla de esperanza estaba plantada, pero necesitaba crecer. Él entendía que la sanidad espiritual no ocurre de inmediato, es un proceso, lento, paciente y profundo. Mateo comenzó a dedicar más tiempo a la oración, pero esta vez no de manera mecánica. Sus palabras salían del corazón, sinceras, honestas, sin adornos. No pedía milagros, no pedía soluciones instantáneas. Solo hablaba con Dios, compartía su dolor, su miedo y, por primera vez, sus dudas sin miedo a ser juzgado. Cada noche, antes de dormir, Mateo recordaba las palabras de Elena: Dios sana en silencio, usando momentos y personas para restaurar tu corazón. Reflexionaba sobre cómo cada día podía ser una oportunidad de acercarse más a Dios, de confiar en su guía y de permitir que Él obrara en su interior. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a notar cambios sutiles en su vida cotidiana. Su paciencia aumentaba. Se daba cuenta de que podía enfrentar pequeños desafíos sin desesperarse. Su manera de relacionarse con amigos y familiares empezaba a ser más amable, más comprensiva. Incluso las situaciones difíciles en la escuela o en el trabajo ya no lo hacían sentir completamente abrumado. Un día, mientras caminaba hacia casa después de clases, Mateo recordó un momento en que se había sentido traicionado por un amigo cercano. Antes, ese recuerdo habría traído enojo y resentimiento. Esta vez, respiró profundamente y oró en silencio: Señor, ayúdame a perdonar y a confiar en ti. Sintió un alivio en su pecho, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Comprendió que la sanidad no solo implicaba recibir paz, sino también dejar ir aquello que lo lastimaba. Mateo también comenzó a escribir en un diario. Cada oración, cada pensamiento, cada reflexión sobre su día y sus emociones se convirtió en una forma de conectar con Dios. En las páginas, Mateo vertía su corazón sin miedo. Escribía sobre sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías y sus pequeñas victorias. Con cada palabra, su corazón se aligeraba, y su fe crecía. Al mismo tiempo, Mateo aprendía a observar su entorno con atención. Descubría la presencia de Dios en detalles pequeños: el canto de un pájaro, el viento moviendo las hojas, la risa de un niño jugando en la calle. Cada pequeño momento le recordaba que Dios estaba presente, trabajando en silencio, transformando su corazón mientras él vivía su vida.
Mateo también comenzó a comprender que la sanidad no es lineal. Había días en que se sentía débil, triste o inseguro. Sin embargo, aprendió a no juzgarse por esos momentos. En lugar de eso, los ofrecía a Dios, confiando en que cada desafío, cada lágrima y cada duda formaban parte de un proceso más grande, un proceso que fortalecía su fe. Un momento significativo ocurrió una tarde en que Mateo ayudó a un compañero de clases que estaba pasando por un problema familiar. Al escuchar su historia y ofrecer palabras de ánimo, Mateo sintió un calor en su corazón. Comprendió que Dios estaba usando su sanidad parcial para ayudar a otros. Que su experiencia, sus lágrimas, y su crecimiento podían ser un instrumento de esperanza para alguien más. Durante este proceso, Mateo también reflexionaba sobre su relación con Dios. Recordaba cómo antes dudaba de él, cómo sentía que sus oraciones no eran escuchadas. Ahora, comprendía que Dios nunca lo había abandonado. Su silencio no era ausencia, sino preparación. Cada prueba, cada espera, cada dolor había sido parte del proceso que Dios usaba para formar su carácter y fortalecer su fe. El avance de Mateo no era rápido ni espectacular. Era silencioso, gradual y constante. Cada paso, aunque pequeño, era significativo. Aprendió que la sanidad espiritual y la fe sólida se construyen con paciencia, con sinceridad y con confianza en Dios. Mateo también comenzó a sentirse más agradecido. No por todo lo que tenía, sino por cada detalle que antes pasaba desapercibido. Por la vida, por las oportunidades, por los amigos y familiares que aún estaban a su lado. Incluso por las dificultades, porque comprendía que a través de ellas, Dios estaba moldeando su corazón. En sus momentos de reflexión, Mateo a veces cerraba los ojos, respiraba profundo, y decía en silencio: «Gracias, Señor, por no abandonarme. Gracias por caminar conmigo aun cuando no lo sentía. Gracias por cada momento, por cada palabra, por cada prueba. Gracias por sanarme». Y en esos momentos, sentía como su corazón se llenaba de paz. Una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está obrando en silencio, transformando su vida poco a poco. El proceso de Mateo nos enseña que la sanidad espiritual no es un evento, sino un viaje. No ocurre en un instante, sino a través de días, semanas y meses de oración, reflexión, entrega y confianza. Cada momento de duda, cada lágrima, cada paso hacia Dios es parte de esa transformación. Al final de esta parte, Mateo ya no es el joven que llegó al parque días atrás cargando dudas y cansancio. Es un joven que ha aprendido a confiar, que reconoce la presencia de Dios, que empieza a actuar con paciencia y amor hacia los demás, y que comprende que su fe puede sostenerlo incluso en los momentos más difíciles. Tal vez tú, que escuchas esta historia, también estás en tu proceso de sanidad espiritual. Tal vez sientes que tus heridas no sanan, que tu corazón está cansado, que tus dudas son grandes. Hoy, recuerda, la fe no significa ausencia de problemas, sino confianza en Dios mientras atraviesas el camino. Cada oración, cada reflexión, cada paso hacia Él cuenta. Cada momento de entrega fortalece tu corazón. Mateo aún tiene un largo camino por delante, pero por primera vez, su corazón está preparado para recibir la restauración completa, para confiar de manera firme y para convertirse en un instrumento de Dios en la vida de otros. Después de semanas de oración sincera, reflexión y pequeños actos de entrega, Mateo comenzó a sentir un cambio profundo en su corazón. Ya no era solo alivio momentáneo ni una chispa de esperanza, ahora sentía la paz de Dios arraigada en su interior, una paz que no dependía de lo que sucediera a su alrededor. Cada día que pasaba, Mateo recordaba el encuentro con Elena y comprendía que Dios había obrado a través de ella. Esa breve conversación, esas palabras simples pero poderosas, habían sido un instrumento divino para abrir su corazón y enseñarle a confiar. Mateo comprendió que Dios no siempre sana con milagros visibles, sino que a veces utiliza personas, gestos y momentos sencillos para restaurar nuestras vidas. Con esta nueva comprensión, Mateo comenzó a actuar con propósito. En la escuela, ofrecía palabras de aliento a compañeros que se sentían desanimados. En casa, ayudaba a su familia con una paciencia que antes no tenía. Su corazón estaba más abierto, su mirada más compasiva, y su fe más firme. Un día, mientras caminaba por el parque donde conoció a Elena, Mateo se detuvo un momento y miró alrededor. Cada árbol, cada hoja, cada rayo de sol parecía recordarle que Dios estaba presente en cada detalle de la vida. Comprendió que la restauración no ocurre de la noche a la mañana, sino paso a paso, cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón.
Mateo comenzó a reflexionar sobre todo lo aprendido. Aprendió que la sanidad no significa ausencia de dolor, sino confianza en Dios mientras atravesamos las pruebas. Aprendió que cada encuentro, cada palabra y cada momento de silencio pueden ser un canal de restauración. Aprendió que su fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree y confía en Dios. Y con cada día que pasaba, Mateo se dio cuenta de que podía compartir esa esperanza con otros. Comenzó a ayudar a compañeros de escuela que enfrentaban dificultades, a amigos que habían perdido la fe, e incluso a desconocidos que necesitaban palabras de aliento. Comprendió que Dios había usado su propio proceso de sanidad para convertirlo en un instrumento de esperanza. En las noches, Mateo oraba de manera más profunda que nunca. Sus oraciones ya no eran solo pedidos, sino conversaciones sinceras con Dios. Hablaba de su gratitud, de su fe fortalecida, y de su deseo de ser útil para otros. Cada palabra, cada suspiro, cada reflexión era un recordatorio de que Dios había estado presente en cada momento de su vida. En un día particularmente tranquilo, Mateo se sentó en el parque y reflexionó sobre el camino recorrido. Pensó en sus dudas, en su cansancio, en sus lágrimas, y sonrió. Porque entendió que todo había tenido un propósito. Cada dificultad había sido un paso hacia la restauración, cada espera una enseñanza de paciencia, cada oración un acercamiento más profundo a Dios. Mateo recordó las palabras de Elena. Dios sana en silencio, usando momentos y personas para restaurar tu corazón. Ahora Mateo comprendía el significado completo de esas palabras. Cada experiencia, cada encuentro, cada oración había sido parte de un proceso que lo había llevado a la restauración. Su corazón estaba lleno de paz, su espíritu fortalecido, y su fe inquebrantable. Con esta restauración, Mateo también comprendió algo esencial. Dios no solo sana el corazón, sino que transforma a las personas para que puedan ser luz en la vida de otros. La esperanza que él había recibido podía ahora compartirse, multiplicarse, ser un faro para aquellos que aún caminaban en la duda o en la desesperanza. Mientras el sol se ocultaba, Mateo respiró profundamente y oró. Gracias, Señor, por no abandonarme. Gracias por cada prueba, cada lágrima, cada encuentro. Gracias por restaurar mi corazón y enseñarme a confiar. Que pueda usar lo que he aprendido para ayudar a otros y para honrarte siempre. Y en ese momento, Mateo comprendió que su historia no terminaba allí. Su vida había sido transformada, su corazón sanado, y su esperanza renovada. Ahora estaba listo para enfrentar los desafíos con fe, para caminar con confianza y para ser un instrumento de Dios en el mundo. Quizás tú también estás en un proceso de sanidad. Tal vez tus dudas y temores parecen grandes, y tus heridas profundas. Hoy, recuerda que Dios puede usar a personas, momentos y palabras simples para restaurar tu corazón. Confía en Él, incluso en el silencio. Permite que transforme tu vida paso a paso, y verás cómo la fe, la esperanza y la paz crecen dentro de ti. Mateo aprendió que la restauración es un proceso, que la sanidad llega en silencio, y que la fe verdadera se fortalece cuando confiamos en Dios, aun sin ver todo claramente. Que esta historia inspire tu corazón y te recuerde que nunca estás solo.